Hola, ¿qué tal querido público? ¿Cómo están? Mi nombre es Victoria y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Psicopedia. El tema del día de hoy es el tema de las emociones. Este episodio fue grabado originalmente para Espacio Psicológico, ahora Psicopedia. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio del día de hoy. Activen la campanita para cuando la plataforma les notifique cuando nosotros subamos un nuevo episodio. Y sin más preámbulos, comenzamos con el episodio. Otro episodio más en donde abordamos temas de salud mental muy importantes y si vamos a hablar de salud mental, pues no podemos dejar de lado nuestras emociones. Pero no me encuentro solo. Gracias a Dios tenemos a otra invitada más. Ya estuvo con nosotros la temporada pasada y otra vez nos dio la oportunidad de volver a contar con su presencia aquí en Espacio Psicológico. Ella es la psicóloga Pilar Arciga, tiene una maestría en terapia y evaluación infantil y adolescente, está afiliada al Colegio Federal de Peritos y también tiene un trabajo como docente. La verdad estoy muy agradecido de que volviste a hacer un pequeño espacio en tu muy apretada agenda para volver a contar con tu presencia aquí en Espacio Psicológico. ¿Cómo estás, Pili? Hola Víctor, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes y compartirles un poquito de lo que yo conozco en psicología. Muy bien, y ahora vamos con la primera pregunta. Yo la llamo la pregunta de oro. Leí por ahí en un libro que todos saben lo que es una emoción hasta que tienen que definirla. ¿Qué es una emoción? ¿Qué son las emociones? Muy bien, pues vamos a encontrar diferentes autores y diferentes propuestas, pero una respuesta general nos dice que son respuestas automáticas y universales que se experimentan en respuesta a estímulos internos y externos. ¿Qué quiere decir? Respuestas automáticas y universales. Entonces, cuando yo tengo un estímulo que va a ser cualquier cosa que pase en mi entorno, entonces yo tengo una respuesta de manera automática, es decir, no lo controlo. Cuando nosotros tenemos una reacción de asombro o de enojo, de miedo, no es algo que no controlamos y muchas personas nos dicen, ay, ¿cómo no pensó en aventarse del carro? ¿Cómo no pensó en correr hacia otro lugar? No, no pensamos. Son respuestas, como lo dice la palabra, automáticas. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos por la calle y de repente un carro como que nos va a atropellar, entonces tenemos miedo y en ese momento nos paralizamos. Nunca analizamos la situación de que si corro para este lugar, si me agacho, si... no, todo lo que hacemos es una respuesta automática. Y también nos menciona que son universales porque se ha estudiado que todas las respuestas que tenemos en cuanto a nuestra gesticulación de las emociones son universales. O sea, tenemos características muy similares, por ejemplo, ante el asombro, las personas abren un poquito más los ojos, ante el miedo nos ponemos más pálidos y esto pues tiene una explicación, digámoslo así, científica, porque el torrente sanguíneo se va hacia los pies para el caso de que si tenemos que huir. Entonces, por eso sí es verdad que nos ponemos como pálidos, porque nuestro torrente sanguíneo se encuentra en la parte inferior de nuestro cuerpo. Entonces, nos menciona que es ante estímulos internos o externos. ¿Qué pasa con esto? A veces también nosotros podemos tener una respuesta a una emoción por algo que pensamos. Ahí vienen los estímulos internos y yo en este momento te pido que cierres tus ojos y recuerdes pues un fallecimiento de algún familiar que para ti fue importante o así. Seguramente pues te van a dar ganas de llorar, sientes tristeza. Y ahí es donde encontramos el estímulo interno. O sea, también de lo que pensamos podemos tener una emoción. Ok, ¿y para qué nos sirven las emociones? ¿Cuál es su función? Las emociones nos van a ayudar a responder
a diferentes situaciones, a tomar decisiones y a establecer relaciones. Por ejemplo, en el caso de la alegría, pues nos ayudan a establecer relación con otras personas. Si tú observas a quien deseas invitar a una fiesta, generalmente son personas que por lo general están alegres. No invitas o no deseas invitar al que siempre está enojado, al que siempre tiene miedo y no quiere ir a ningún tipo de plan. Entonces, esa, por ejemplo, emoción en particular, pues nos sirven para socializar. Algunas otras nos van a servir para protección, como lo es el asco. Cuando a nosotros nos da asco algún alimento, generalmente es porque está caducado, echado a perder, puede ser veneno. Entonces esto tiene como una apariencia, pues a veces grotesca, viscosa, y hace que nos dé asco. Nuestro organismo nos protege de ser envenenados y morir. Entonces muchas de las emociones pues nos van a servir como medio de protección o bien para poder socializar y acercarnos a otras personas. Entonces, todas las emociones tienen una función, tienen un por qué y un para qué. Yo sí tengo una duda muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Es lo mismo? No, las emociones pues son, como te comentaba, automáticas, son universales y la característica principal es que van a tener una respuesta fisiológica, es decir, sentimos algo en nuestro cuerpo. Se puede acelerar tu corazón, como te contaba, el torrente sanguíneo puede ir hacia alguna parte del cuerpo. Cuando es en cuestión de miedo, como te comentaba, va hacia la parte inferior porque sí hay que huir. Cuando es enojo va hacia la parte superior por si hay que luchar. Por eso es que se ponen como rojos de la cara y les da como más fuerza en el torso superior. Entonces va a haber una respuesta fisiológica, es decir, algo va a pasar en nuestro cuerpo. Eso se da con las emociones y generalmente la duración es menor, es corta. Nada más en cuanto tenemos el estímulo, tenemos la respuesta y pasa. Y el sentimiento, por su lado, es una experiencia emocional. Esto ya es más complejo porque implica pensamientos, valores, creencias. Y la característica principal va a ser que vamos a tener una evaluación cognitiva de la situación. O sea, ya no solamente siento, no solo respondo fisiológicamente, sino hago un análisis de lo que pasó. Y retomando el ejemplo que veíamos hace ratito del auto, pues a lo mejor cuando me iban a atropellar, mi respuesta fisiológica pues fue de miedo y por tanto fisiológicamente pues fue la sangre a los pies y me quedé sin habla, ¿no? Ya no supe qué hacer, me quedé paralizada. Pero en el sentimiento, ya cuando hablamos de una evaluación cognitiva, pues entonces yo aparte analizo mi miedo y digo, ¿qué hubiera pasado si me hubieran atropellado y tal vez muero? ¿Y qué hubiera pasado con mi familia? Ya no podría ver, no sé, a mi hermano, a mi hija, a mi papá. Entonces ahí a lo mejor entra el sentimiento de tristeza, la emoción de tristeza, pero viene ya de una evaluación que nosotros estamos haciendo. Entonces, el componente emocional tiene que ver más con lo biológico y el sentimiento, la parte más afectiva, tiene que ver con una cuestión cognitiva. Entonces, ¿por qué se dice que estos elementos son biopsicosociales? ¿Por qué a las emociones se las refiere así? Vamos a desglosar un poquito la palabra bio, psicosocial, 3 palabras. Entonces, biológicamente es lo que te estoy comentando, hay una respuesta fisiológica, o sea, biológica, no podemos no sentir. A veces las personas en consulta dicen, no, la psicóloga me dijo que no tenía que enojarme y les digo, no, a ver, jamás te dije eso porque eso es imposible, ¿no? A veces hacemos una mala traducción de cuando nos refieren algo.
Entonces ellos dicen como, no, la psicóloga me dijo que no tenía que enojarme. Entonces, eso es imposible. Las emociones las vamos a sentir sí o sí. Es más bien el cómo las canalizamos, cómo hacemos la traducción de estas emociones, cómo damos una respuesta a ellas. No es lo mismo que yo siente el enojo, pero a lo mejor me controle, comience a respirar y digo, lo hablamos después, a que reaccione de una manera impulsiva, agresiva, aviente cosas, golpee, pero no voy a dejar de sentir el enojo, eso es muy importante. O sea, entonces ahí entra el factor biológico, no podemos tener un control, por así llamarlo, de sentirlas o no sentirlas, aparecen sí o sí. Psicológicamente, pues hablamos ahí ahora sí de lo que nosotros pensamos, el cómo nos van a ayudar a interactuar, que viene ahora la parte social. Entonces, como te comentaba hace rato, las emociones pues también nos van a ayudar a socializar, a tener como este acercamiento con las demás personas a través de también algunas emociones que nosotros vamos expresando y ellos se sienten cómodos a estar cerca de nosotros. Entonces, pues es por ello que podemos socializar con los demás. Bueno, en este componente biológico, en alguna parte del cerebro se deben de originar, me imagino, porque nosotros sabemos como psicólogos que muchos de los procesos mentales y cognitivos se realizan en el cerebro y tienen su origen ahí mismo. Entonces, ¿cuál sería esta parte del cerebro que se encarga de las emociones? ¿Hay algún área en específico? Así es, no es como un área específica como tal que funcione de manera aislada, más bien va a ser pues un conjunto de ellas. Y tenemos, por ejemplo, en la amígdala se encarga de detectar y procesar las emociones, específicamente el miedo y la ansiedad. Va a haber otra que es el hipocampo, en ella se forman y consolidan los recuerdos emocionales. O sea, no es nada más lo que te decía de estímulos, sino también podemos nosotros pensar algo, recordar algo y sentir una emoción. Está la corteza prefrontal que regula las emociones, toma decisiones y planifica. Es decir, la corteza prefrontal ya nos hace planificar un poquito y no actuar de una manera impulsiva. Por eso es que a los pacientes se les pide que se tomen un tiempo, que no tomen decisiones arrebatadas, que no actúen en cuanto sientan la primera emoción, porque si damos, se recomienda que sean aproximadamente 10 segundos, que ellos respiren, se alejen un poquito, analizan la situación y entonces dan una respuesta. Esto nos ayuda a eliminar la impulsividad. También está la corteza circulada anterior que se encarga de la atención, la motivación y la regulación emocional. Es decir, cada uno de nosotros tiene diferentes motivaciones. Y en esto de la regulación emocional es lo que te explicaba hace rato, el cómo nosotros reaccionamos ante un estímulo. ¿Qué tan intensa puede ser esta emoción? Está también el hipocampo que regula las respuestas automáticas y el sistema límbico, que también incluye lo de la motivación y la memoria. Entonces, todas estas son en conjunto, trabajan en conjunto y pues nos ayudan a eso, a regular más que nada. Si ustedes observan, la mayoría de las respuestas fue como regular la emoción, que no sea tan intensa y eso pues nos permite poder manejar la situación de una manera socialmente adecuada. Como todo en psicología hay corrientes, hay diferentes, hay diferentes teorías que sustentan el funcionamiento de algunos procesos cognitivos, de algunos procesos mentales. ¿Hay alguna corriente así rápido que nos puedas explicar o resumir, que nos hable más a profundidad sobre qué son las emociones? Ya, pues las principales corrientes van a ser
la psicología, la filosofía, neurociencias y sociología. La psicología pues hace más como una interpretación cognitiva, lo que te explicaba también, de intenta darle pues un enfoque no solamente de, pues lo siento y actúo, sino qué pasa con mi vida, qué pasa con los demás. En la filosofía, pues las emociones dice que son una respuesta natural y se enfocan más en cuanto al placer y el dolor que estas nos pueden generar ante una situación. En el caso de las neurociencias, pues es lo que veíamos hace ratito. Ellos averiguan pues las zonas del cerebro que están involucradas, todo lo que es relacionado con el sistema límbico. A eso se dedican las neurociencias en la aportación de las emociones. Y por último va a estar la sociología, que pues incluye ya lo de que son las normas sociales, la interacción social. Y si observas, nos regresamos un poquito a la pregunta que me hacías hace rato, lo que es biopsicosocial. Aquí también lo estamos viendo englobado, como estas diferentes corrientes se reúnen para explicar las emociones. Y fíjate, es muy importante hablar de eso porque vamos a veces por la vida pensando que las emociones no juegan un papel importante, pero sí juegan un papel extremadamente importante en nuestra vida porque nos ayudan a adaptarnos ante ciertas situaciones de peligro, porque nos ayudan a expresar lo que sentimos, el cómo nos sentimos. Entonces, no habría como tal un ser que no pudiera sentir emociones, sino que simplemente las reprime. O sea, todos los seres humanos estamos para programar las emociones, entonces no habría el por qué reprimirlas o no habría el por qué no escuchar a eso. Cuando socialmente, quiero regresar a este componente social, socialmente a veces hasta no se nos permite expresar nuestras emociones. Eso es muy complicado. Exactamente, y aquí sí vamos a hablar un poquito más como de lo generacional. Anteriormente o en generaciones pues más atrás, en particular a los hombres no se les permitía expresar emociones. O sea, sí era como un tabú de que el hombre no puede llorar. El hombre no puede estar tan feliz y manoteando tanto porque pues eso no se ve bien. Y sé que tenía esta creencia de, ay, pues entonces es homosexual porque llora, porque está demasiado, aletea mucho cuando se pone feliz. El hombre no puede tener miedo. Entonces, ellos se enseñaron a que tenían que reprimirlo y yo tengo pacientes adultos, ya digamos 40 años en adelante, 30, más o menos 30 años en adelante, que tienen esta problemática y que empiezan a tener problemas de salud, porque entonces las emociones que se reprimen y que no son expresadas en algún punto pues nos arrojan algunas enfermedades como colitis nerviosa, gastritis, migraña, tensión muscular. O sea, hay muchísimas enfermedades que provienen de estar reprimiendo esta parte emocional y de verdad hay pacientes varones de esa época que no pueden llorar, o sea, no se lo permiten y dicen no, y tienen el sentimiento así a flote de que ya no pueden más y se lo pasan otra vez, o sea, es como que no, y no, y no, y no, porque ahí sí tenemos que trabajar mucho en romper esos patrones, esa estructura cognitiva que ellos pues se les impuso para que ellos puedan pues entender que es algo natural y que lo adecuado es expresarlo. Claro que también debemos expresarlo de una manera adecuada, pero tenemos que expresarlo, tenemos que buscar la manera de sacar esa emoción para que no se quede ahí atorada y después nos traiga más problemas. También hay otras personas que acumulan y acumulan y acumulan y llega un punto donde explotan, ya no pueden más y entonces las personas no entienden y dicen, pues es que solo le dije esto y se puso a llorar o se puso extremadamente enojada. Entonces es como una respuesta irracional y exagerada que no comprendemos, pero lo que no sabemos es que
en el fondo esa persona fue acumulando y acumulando. Entonces eso último que tú le dijiste fue lo que la hizo estallar. No es tanto el discurso tuyo, sino ese último fue, como dicen, la gota que derramó el vaso y ¡puf! Estallan. Entonces, por eso la importancia de expresar las emociones de manera adecuada y en su momento. Y sí, también en esta cuestión del apartado cultural hay gente que no se permite sentir, pero también le incomoda mucho ver que otros estén sufriendo, que otros estén mal. O sea, no hay esta ecuanimidad. Y también a las mujeres creo que ese privilegio sí se los ha otorgado la sociedad, el de llorar, el de expresar más sus emociones. Eso sí es como que la diferencia. Y estamos hablando del apartado social. Fíjate cómo la sociedad misma tiene su propio discurso sobre las propias emociones. Así es, aparte, esto que tú mencionas de que a las mujeres se les ha permitido, actualmente ya es como una regla y yo veo que la educación ahora sí va más encaminada a exprésate, no importa si es niño o niña, o sea, puedes llorar, te caíste, a ver qué te pasa, dónde te duele, porque antes era, te caíste, no pasa nada, o sea, levántate y no llores y cállate, porque si no te pego yo también, ¿no? Entonces era pues como que los niños se reprimían y yo, ¿qué? Pues me callo, pero ¿qué hago con este dolor que sí siento? Porque sí me lastimé. Entonces eso del no pasa nada, pues tampoco va. Es como, ok, te caíste, es parte de estarte enseñando a la bici, pero a ver, vamos a hacer una pausa, te reviso, mira, nada más tienes este pequeño golpe, descansa un ratito y ahorita lo vuelves a intentar. Entonces, sí tenemos que educarnos ya más de una manera emocional, porque esto que tú mencionas es correcto. A veces también no sabemos qué hacer con las emociones de los otros y entonces alguien empieza a llorar y nos incomodamos. Y no, de verdad hay gente que no sabe qué hacer y como papás a veces me dicen, no sé qué hacer y le dije que se callara porque les incomoda en los demás. Hay personas que en un velorio pues dicen, pues mejor denle una pastilla, está llorando demasiado, o sea, cédenla. Cuando no hay necesidad de sedar a esa persona, sino pues acaba de morir un familiar muy importante para ella, entonces tiene que expresarlo y claro que a lo mejor va a llorar y va a gritar y es su dolor y es el momento adecuado, acaba de pasar. Entonces, pero eso sucede cuando justo nos incomodan las emociones de los demás, no sabemos qué hacer y es como cállenlo. Y bueno, hemos estado hablando de las emociones, hemos hablado de esta parte de la expresión emocional, pero nos falta un regalo valioso que nos enseñó la película de Intensamente, es la clasificación de las emociones y cuáles son las principales. Yo creo que esa película en eso sí tuvo un punto importante. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son las emociones más básicas, las principales? ¿Hay alguna clasificación sobre eso? Mira, dentro de las clasificaciones, pues tenemos que hablar de autores de psicología y vamos a encontrar diversas clasificaciones, pero les recapitulé dos que son como las más relevantes, las más importantes. Y aquí hablamos de Paul Ekman, que es un psicólogo estadounidense, y él nos dice que va a haber 6 emociones universales: alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y disgusto. Él dice, estas son las universales, son básicas y ya. De ahí se desglosan las demás. Pero tenemos a otro autor también muy conocido, que es Daniel Goleman. Y pues él también es psicólogo estadounidense. Él tiene un libro que se llama La inteligencia emocional y él pues hace una clasificación bastante amplia. Él nos dice, va a haber primarias: alegría, tristeza, miedo, ira y sorpresa. Después clasifica otras que son las secundarias, es decir, no todas las personas las pueden llegar a sentir, o esto dice que las primarias son como más biológicas y las secundarias va a ser una mezcla entre lo biológico y lo social. Entonces ahí ya podemos sentir culpa, vergüenza, envidia, orgullo.
Va a haber otras que él clasifica como meramente sociales, la empatía, amor, simpatía, odio. Hace otra clasificación de autoconciencia, que es la confianza, seguridad, orgullo, vergüenza. Hay otra clasificación, motivación. Dentro de esta motivación vamos a encontrar el deseo, la ambición, entusiasmo y aburrimiento. Y por último tiene una clasificación que lo llama como regulación, calma, serenidad, paciencia y resiliencia. Entonces, si observas, pues esta clasificación es bastante amplia, pero para fines prácticos nos podemos quedar con las de Pau, que son las universales. Universales, o sea, todo el mundo puede sentir estas emociones. Este, no existe el frío y el calculador, simplemente hay gente que la reprime muy bien. Y nuestras emociones son algo valiosísimo. Y fíjate, acabas de mencionar un término muy importante, inteligencia emocional, que es algo que es un término que has estado barajando mucho últimamente. ¿En qué consiste la inteligencia emocional? Ok, la inteligencia emocional va a ser la capacidad de reconocer y comprender las emociones propias y ajenas. Es decir, entender que hay una causa y una consecuencia. A veces, de verdad, las personas no pueden reconocer que sienten. Ellos refieren como, ay, pues me estaba diciendo que ya no me quería y pues yo sentí muy feo, aunque es feo. Sentiste tristeza, o sea, sentiste disgusto, sentiste miedo, o sea, hay un montón que acabamos de revisar y ellos me dicen sentí feo. Entonces hay que aprender a reconocer lo que sentimos. Y dice aquí también comprender las emociones propias y ajenas, lo que hablábamos hace un momento. A veces el detalle es que como no nos enseñaron desde pequeños en esta inteligencia emocional, a ver qué es lo que sientes, por qué lo sientes y qué puedes hacer para repararlo. Entonces es como, pues me siento triste. ¿De dónde viene esa tristeza? Pues porque me fue mal en la escuela, sentí que pues no hice las cosas bien y pues me saqué un 7. Entonces, ok, ¿y qué puedes hacer para solucionar? No, pues estudiar un poquito más, llevar los trabajos y ok. Entonces, no tenemos como esta guía, sino simplemente llegas y ¿qué tienes? Nada. ¿Y qué te sacaste en el examen? 7. Uy, eres bien burro, por eso tu papá te regaña y córrele ya ponte a hacer esto, porque mira, ni para la escuela sirves. Entonces, es esa parte. No tenemos como esta enseñanza de una inteligencia emocional y si no podemos reconocer y comprender nuestras propias emociones, menos la de los demás. Y ahí es donde a veces hablamos como de una corresponsabilidad o lo que llamamos ahora una responsabilidad afectiva, que es, pues yo sé que a lo mejor si yo tengo cierta conducta contigo, te voy a hacer sentir mal. Entonces, ¿ves? Pues lo evito. Si eres mi amigo, si eres mi pareja, si eres mi hijo y sé que esta conducta te va a generar algún tipo de tristeza o de miedo, entonces pues intento evitarla. Pero las personas a veces dicen como, esto es lo que le hace enojar, pues lo voy a hacer. Entonces, eso no nos habla de que esa persona no tiene una inteligencia emocional, no puede comprender la emoción del otro y gestionarla de una manera adecuada. El gestionar viene lo que te comentaba hace ratito, o sea, todos vamos a sentir el enojo, todos vamos a sentir la tristeza, el disgusto, pero es cómo lo voy a canalizar, cómo lo voy a gestionar. A lo mejor en el enojo que nos da más energía, que nos dice, necesito una descarga física, entonces yo tomo esa energía y me voy a hacer deporte o me pongo a lo mejor a canalizarlo me gusta pintar, me gusta escribir, me pongo a rayar una hoja si yo quiero, o sea, pero no voy a agredir a la otra persona que está frente a mí, ya que esté más tranquila, ya que pase esta emoción,
porque como te comentaba, tienen como una duración corta, ya que pasa la emoción, entonces entra el pensamiento, yo lo analizo y ya digo, bueno, no vale la pena que nos enojemos por esto. Sí le voy a expresar que me hizo sentir molesto, que no me gusta que haga esto, pero pues lo hablo ya como ser humano, no como animalito que reacciono, porque justo cuando hablábamos de que son universales, engloba también algunos otros mamíferos. Si observas, nosotros en cuanto al enojo reaccionamos muy similar a los animales. Los animales cuando se sienten atacados, pues, se enojan, sacan lo que tengan para defenderse, garras, colmillos, hacen una cara fea para alejarnos, se erizan, se hacen como, digamos, más grandes, rugen, o sea, todo es con esta finalidad de protegerse. En los seres humanos no es muy alejado de ello. También nosotros rugimos, es decir, gritamos, hablamos más fuerte. Hay personas que levantan el pecho haciendo parecer que son más grandes. Así hacemos como las manos como que vamos a golpear o las mujeres a veces como que van a arañar. Entonces es como, aléjate de mí. Y cuando tenemos estos discursos también mostramos muchos nuestros dientes, que ahora pues ya son civilizados y no se nos ven tanto los colmillos, pero los mostramos. Entonces, las reacciones son muy parecidas. Entonces, el cómo regulamos y gestionamos eso es regulaciones como el nivel. Entonces, en cuanto yo siento así todo el calorcito del enojo, es como, ok, tranquilo, respira. Y si creo que en este momento no puedo dar una respuesta adecuada, pues me alejo tantito. ¿Sabes qué? Lo hablamos después. Ya, voy, calmo. Ahí es cuando gestionamos, pues hago alguna otra actividad, deporte, rayo, brinco, me voy a caminar un rato, despejo mi mente. Entonces analizo y ya regreso y le digo, ¿sabes qué? No me gusta cuando haces esto y me molesta, pero ya lo hablamos. Ahí es cuando entra el ser humano como tal. Y esto pues nos va a ayudar a mejorar las relaciones interpersonales, tomar decisiones adecuadas y por supuesto que también hay un mejor manejo de estrés y de ansiedad. Sí, es súper importante. Ya hablamos un poco de gestión emocional y fíjate, el no gestionar nuestras emociones causa aún un desastre más grande que si que aprender a gestionarlo. Entonces es muy importante aprender lo de la gestión emocional. Por eso se ha estado hablando tanto en el modelo educativo sobre reconocimiento de emociones, de esta parte de la educación socioemocional, que es aprender a convivir con nosotros y reconocer nuestras propias emociones. Y eso es algo que también se le aplaude a este nuevo modelo educativo, el reconocimiento emocional. Y así como se han estado hablando de la inteligencia emocional, también otro factor, otro término que ya se ha empezado a barajar es el autocuidado, el cuidar de mí, de lo que hago, de lo que consumo. Y también se baraja este nuevo término de autocuidado emocional. ¿Qué es el autocuidado emocional? ¿A qué se refiere este término? Ok, ahí, pues como la palabra lo dice, es que nosotros mismos tengamos un cuidado, priorizar nuestro cuidado en la salud mental. Aquí viene mucho porque en ocasiones nosotros, pues como queremos complacer a los demás y reprimimos nuestras emociones por darle gusto a alguien. Entonces, aquí la clave va a ser establecer límites saludables, aprender a decir que no. A veces tenemos tantos compromisos porque no sabemos qué decir que no y entonces estamos enojados, estresados, porque pues aparte de nuestras actividades ya nos comprometimos a hacer otras tres para alguien más. Entonces, obviamente en gestión de tiempo ya no nos alcanza, ya no nos da para más, pero decimos, sí, sí puedo. Oye, puedes hacer esto, puedes pasar a recoger esto, puedes hacerme esta ficha, puedes, o sea, sí, sí, aunque sabemos que no, pero no sabemos establecer límites adecuados, límites sanos, porque decimos, no, se va a enojar conmigo, es mi mamá, es mi hermano, es mi mejor amiga, o sea,
Entonces, si es como estos límites saludables son como, oh, discúlpame, pero en esta ocasión no te puedo apoyar porque estoy muy saturada en actividades o porque yo ya tengo otra actividad. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada, las personas te van a decir, ah, ok, discúlpame, gracias. Pero a veces somos tan complacientes que nos saturamos nosotros mismos. Y también si la persona se enoja porque no queremos ser sus esclavos, pues entonces no era nuestra amiga o no es una persona sana o apta para estar en nuestra vida y también gracias por mostrarlo, ¿no? Pero ahí sí es priorizarnos a nosotros. No, no estoy diciendo que jamás vamos a interactuar y que no le vamos a hacer un favor a nadie, pero sí es en cuanto primero yo priorice mis actividades y después, si puedo, te ayudo. Si no, también te lo digo claramente. Y también viene aquí en el autocuidado, pues que practiquemos la gratitud y la compasión. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas que van por la vida negativamente. Todo es negativo y es incluso cansado escuchar a esas personas porque se quejan de todo. Es que tengo que caminar mucho, es que el autobús me queda muy lejos y ya olía feo y no había ni dónde sentarme y llegué y la clase estaba toda aburrida y me tocó sentarme hasta atrás y el de al lado olía feo. Bueno, toda su vida es lo más trágico, ¿no? Entonces, eso nos habla de cómo estamos percibiendo el mundo, la traducción que nosotros hacemos, porque el mundo es el mismo. La diferencia es cómo nosotros lo traducimos. Entonces, si yo te hablé al inicio que las emociones pueden ser por algo externo o interno, entonces en esa parte interna es la traducción que yo hago. Si yo veo todo trágico, entonces, ¿qué emociones crees que voy a estar generando? Pues de desagrado, de ira, de disgusto. Entonces, es ahí también la importancia de ver la vida tal cual es. Tampoco les digo que vamos a ir por el mundo solo viendo lo positivo y sí, sí, todo se puede, porque a veces no se puede, pero en este sentido de realidad, pues hay cosas buenas y hay cosas malas y así es como tenemos que ver el mundo. Y les mencioné la autocompasión. ¿Por qué? A veces somos muy duros con nosotros mismos y podemos como justificar a la otra persona y decir, no, es que es porque acaba de fallecer su papá, es porque se cambió de trabajo, son sus hormonas, acaba de tener un bebé, o sea, es por eso que se la pasa de malas, es por eso que gritó en tal cosa, es por eso que está llorando, todo está bien, no pasa nada, la comprendemos. Pero si se trata de nosotros, somos muy duros con nosotros mismos y a veces nosotros también pasamos por situaciones complicadas y decimos, no, yo no puedo estar así, yo no puedo estar mal, ya. Nos decimos el discurso de ya, levántate y haz las cosas, no vas a estar aquí tirado. Y es, a ver, ¿por qué? Porque si estás pasando por una situación tan complicada, no te permites sentir. Si tienes que llorar, pues lloras. Si tienes que enojarte, pues te enojas. Da salida a esa emoción y ahora sí, sigues con tu vida, pero no lo reprimes. Y fíjate, para nosotros los adultos es muy complicado a veces reconocer nuestras emociones, aprender a gestionarlas, aprender a cuidar de nosotros y reconocer este tipo de cosas. Y es muy importante reconocerlas, o sea, uno no puede ir por la vida esquivando nuestras emociones. Y así como a nosotros los adultos nos cuesta, pues a los niños les ha de costar aún más trabajo. ¿Cómo se puede hablar de regulación emocional y de identificar emociones con los niños, que es todavía un poquito más específico y complicado que nosotros, que aún así sabemos qué es y hacemos a veces caso omiso, no sabemos qué hacer? Ahora imagínate con un niño. Mm, no creo que sea más complicado, sino que como adultos no tenemos la educación para hacerlo, para mostrárselo a ellos, porque los niños aprenden por imitación. Entonces, si hablamos de que hay adultos a su alrededor, es decir, papás, docentes, abuelos, tíos,
que gestionan de manera adecuada sus emociones, el niño sin ningún problema va a crecer aprendiendo de que pues, las emociones son adecuadas, se expresan de una manera adecuada, es decir, hay una educación emocional. Pero, pues como en estas generaciones anteriores no lo había, pues ahorita sí es un avance, ya que yo he escuchado adolescentes que ya piden, antes era un problema que los adolescentes vinieran a terapia, pero ahorita los mismos adolescentes ya piden que los lleven a una psicoterapia. Entonces eso nos habla de que ya hay una conciencia de algo no está bien y quiero pues darle una solución. Entonces también los papás ya se están acercando a los psicólogos para que los orienten en cuestión a su maternidad, a su paternidad. Y esto ha ayudado a que las nuevas generaciones de criaturitas pues ya tengan más educación emocional. Pero ¿qué es la educación emocional? Pues va a ser la cuestión de reconocer, entender, gestionar, expresar y reflexionar. Y es ahí donde a lo mejor los papás, lo que te comentaba hace ratito, simplemente es cállate, no estés llorando y ponte a hacer otra cosa. Entonces, ahí es tomarnos el tiempo. Y yo sé que es algo complicado porque no nos enseñaron a hacerlo, pero es pues ensayo-error, hacerlo y hacerlo y hacerlo. Entonces, donde reconocemos, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? Ya, ok, lo entiendo, te sentiste avergonzado porque pasaste al frente, no supiste hacer la operación y tus compañeritos se rieron. Ok, reconoces. Entonces, hubo vergüenza, hubo tristeza, ok, lo entiendes. Ahora, lo gestionas. Es como, pues, ¿qué podemos hacer en este momento? A lo mejor ya pasó el evento, ya no lo están contando, pero entonces queda la expresión. Y si él dice es que pues me siento triste porque no supe y tengo ganas de llorar, pues llora. A ver, ¿quieres que te abrace? ¿Quieres estar solito un rato? ¿Qué quieres hacer? Y es como, ok, no, pues sí, quiero que me abraces. Pues ya, abrazamos un rato, ya me siento mejor, ok. O hay algunas personas que dicen, no, es que quiero estar solito. Quiero llorar, pero quiero estar solito. Ah, ok, pues te dejo solito un rato, voy a estar aquí haciendo de comer y ya rato que tú te sientas bien, te acercas. Perfecto. Y en esta parte de reflexión, pues viene a ver qué pasa. Todos sentimos la emoción, todos sentimos vergüenza, todos nos sentimos a lo mejor en algún punto tristes, pero la reflexión va a ser como, pues exprésalo. O sea, no podemos, lo que te decía, no podemos no sentirlo, pero podemos expresarlo o aprender a expresarlo. Decir, bueno, en esta ocasión pues no lo sabías hacer o te pusiste muy nervioso, pero puedes volver a intentarlo. Va a haber otras ocasiones en las que te toque pasar al frente y a ver qué fue lo que te puso nervioso. Vamos a reflexionar. No, pues te puso nervioso que te estuvieran viendo, te puso nervioso que te hicieron caras y entonces ahí ya podemos encontrar, ¿no? Algunos tips como de, ok, pues no los veas a los ojos, pues nada más verles el cabellito para que no veas a alguien directamente. Y esos tips les sirven hasta a los adultos. O sea, hay personas que dan conferencias y que dicen, no, yo no veo a nadie en específico, solamente veo el público y pueden dar conferencias hasta 1000 personas, no importa. Pero la clave es que no vean a nadie, porque ya si ven a alguien, ya les da miedo, vergüenza, se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros reflexionamos, entendemos de dónde viene esto que estamos sintiendo y podemos darle una solución. Y sí, es importante hablar de gestión emocional, de autorregulación. Ya habías comentado antes algunas técnicas, para la gestión emocional, pero ¿qué otras técnicas puedes proporcionarnos para la gestión y el control de emocional? Que al final de cuentas, lo venimos repitiendo, no se puede, ir por la vida dejando que nuestro vasito de agua de emociones se vaya llenando y que después se desborde y cause un gran desastre. ¿Qué otras técnicas nos puedes dar así como para aprender a gestionar nuestras emociones mejor? Ok, algunas conductas que podemos tener para gestionar las emociones
y tener un equilibrio emocional. Uno, pues va a ser la conciencia, que nosotros estemos conscientes, sepamos qué sentimos. Otra técnica va a ser pues la respiración. La respiración nos ayuda bastante a tener un, por así llamarlo, control. O sea, modular esta emoción. Entonces, debe ser una respiración profunda y lenta. Entonces, inhalamos por la nariz, va hacia el abdomen, hacia la respiración profunda y soltamos por la boca. Entonces, como a ver, vamos a respirar. ¿Por qué la respiración? La respiración nos da más oxigenación a nuestro cerebro e incluso nos permite pensar de una manera más adecuada. Entonces, por ello es que siempre en todos los libros vemos de respiración profunda. Cualquier libro que veas, lo primero que sea en respiración profunda. La 3 va a ser una actividad física. Actividad física porque en algunas de las emociones tenemos como energía que se debe liberar. Entonces, esta energía, pues en vez de golpear a alguien, entonces yo utilizo esta fuerza para irme a hacer ejercicio. Entonces voy, levanto pesas, voy a correr, me voy a caminar y pues ya, se libera la energía y hay un mayor control. También hay otra cuestión que ahorita es muy conocido, que es el mindfulness, la atención plena en el presente, y es, ok, concéntrate solo en este momento. O sea, lo que tú quieras observar, pero aquí y ahora. Es como que, y también va a haber una reevaluación cognitiva, es decir, qué pasó, qué sentí, por qué tuve esa reacción tan desenfrenada, qué fue lo que me llevó a eso. Entonces reevaluamos y decimos, bueno, es que todo estaba bien y sí estaba molesta, pero fue hasta que me dijo, eres un inútil, ya no pude con eso. Y ahí exploté, fue como, fue mi toque, ¿no? Y entonces ya le dije un montón de groserías, le aventé algo, le rompí el celular, o sea, y entonces luego decimos como, ay, pues es que no fue tan grave, ¿por qué reaccioné de esa manera? Hubo como un botón, ¿no? Algo que me desenfrenó. Y ahí es cuando hacemos una reevaluación cognitiva, o sea, como una recapitulación de los hechos y encontramos qué fue lo que me hizo detonar. Entonces, a veces ya es algo como más profundo, ¿no? Nos vamos más atrás y decimos, bueno, pues es que cuando mamá, papá me decían, eres un inútil y me hacían sentir mal, entonces yo puedo tolerar cualquier cosa menos que me digas eso. De ahí viene. Y la expresión emocional, o sea, cuando nosotros lo que veíamos hace un momento reprimimos tanto, pues no es algo positivo. Entonces, una de las técnicas pues es aprender a expresar lo que nosotros sentimos, no, esto no porque me da miedo, no, esto me molesta, o estoy muy feliz que vengas a verme, me genera mucha alegría que me hayas preparado comida, o sea, expresar lo que nosotros sentimos. Y pues hay algunas otras técnicas de relajación como tal, que podría ser pues yoga, estas meditaciones guiadas, que prendas un incienso, una velita, cualquier cosa que a ti te relaje. El apoyo social, claro que también a veces dicen que ahí es una buena terapia ir a comer con los amigos, ir por un café con los amigos. También ahí nosotros soltamos en la parte emocional. Y pues tener, por supuesto, una educación emocional ya de cajón de la vida, el cómo aprender a reconocer y expresar de manera adecuada las emociones. Ok. Y ya para cerrar en estas últimas partes, la empatía, se nos ha hablado también sobre ser empáticos. ¿A qué se refieren con la empatía? ¿A qué se refiere con empatía? La empatía lo vamos a encontrar en lo que revisábamos hace ratito de la inteligencia emocional. Y es, yo sé cómo funcionan mis emociones, pero hace que así como yo siento, pues tú también lo sientes. Y la empatía es, como dicen, ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Así es como se define. Y es, yo no voy a causarte un daño, no voy a tener una conducta que sé que te puede lastimar. Y en ejemplo de la empatía, pues es cuando nos pasan cosas similares, es mucho más sencillo empatizar. Ejemplo,
Si has notado, hay como asociaciones que dicen, pues tengo un hijo con autismo y pues me ha sido muy difícil llevar mi vida, entonces hago una AC donde voy a apoyar a las personas que también tienen hijos con autismo, con esta problemática, ¿no? Y entonces es ahí donde podemos empatizar. Cuando yo tengo una problemática, es más fácil que comprenda todas las consecuencias que conlleva esta problemática y pueda apoyarte. Y por eso es que en algunas problemáticas hay como grupos de ayuda, donde las personas que tienen un problema similar se reúnen y se escuchan, se comprenden, se dan algunos consejos para que esto sea más llevadero. Y pues, es importantísimo validar nuestras emociones, validar las emociones de los demás, reconocerlas, aprender a manejarlas de la manera más correcta. Y esto nos lleva a por qué es importante hablar de emociones hoy en día, más que nunca. Ok, pues para empezar es algo natural, como lo hablábamos, no podemos dejar de sentirlas y pues es esencial en la experiencia humana. Entonces, no podemos dejar de sentirlas, pero sí podemos aprender a reconocerlas y gestionarlas de una manera adecuada. Esto pues nos va a ayudar a tener una buena salud mental y emocional. Y sí, porque hay gente que piensa que hablar de emociones es cursi, es tonto, pero en realidad hablar de emociones nos quitaría un peso enorme, como no tienen una idea sobre muchas cosas, no seríamos personas tan somáticas, entenderíamos bien porque cuando estamos enojados, de repente nos duele el estómago, cómo es esta conexión entre el cuerpo y la mente tan fuerte y cómo las emociones podrían ayudarnos a tener un poco más de balance. Y por último, ¿qué mensaje quisieras darle al público respecto a la cuestión de las emociones? Ok, pues como lo mencionaba hace un momento, no se nos enseñó y en las escuelas anteriormente no había esta educación emocional. Ahora nuevas generaciones sí lo están incluyendo y pues mi consejo sería ese, un llamado a todos los padres de familia, docentes, personal que están en escuelas, que están a cargo de otros pequeños, porque lo que revisábamos durante el podcast es si nosotros como adultos tenemos una educación emocional, le vamos a pasar esto a los niños, a las nuevas generaciones y podemos lograr una sociedad con educación emocional ya más consciente, con esta responsabilidad afectiva y pues evidentemente funcionaríamos mejor. Bueno, entonces ya saben, es un trabajo, es una disciplina muy grande, pero no estamos solos. Hay muchos psicólogos, incluidos también yo, que estamos en este proceso de ayudarlos a reconocer y a valorar sus emociones. Así que ya saben, hay que ser seres más conscientes de nuestras emociones para que así podamos guiarnos y conociendo mejor por la vida y también aprender a escuchar nuestro cuerpo, aprender a escuchar lo que nos dice cuando algo no está bien. Nuestras emociones están ahí para decirnos, ¿sabes qué? Alto, detente, esto no está bien, no me hace sentir cómoda esta situación. Y es muy importante, no podemos relegar a las emociones, son una parte inherente del ser humano y es algo que jamás, o es algo que nos va a acompañar hasta que ya no estemos en este mundo, así que es importante hablar de emociones y hay gente que está aquí para escucharnos y ayudarnos con nuestro control emocional. Muchísimas gracias por asistir a este podcast, Feeling. Te lo agradezco muchísimo. Gracias otra vez por venir y por escoger Espacio Psicológico. Gracias por la invitación, Víctor. Saludos. Bueno, ¿y cómo te pueden encontrar la gente en redes sociales? Estamos en Facebook como SUAAC
Instagram también como SUAAC, que es Centro de Evaluación, Psicoterapia, Educación Continua e Investigación. Y ahí constantemente estamos subiendo también algunos tips y por supuesto también ofrecemos algunos diplomados y tenemos conjunto en algunas maestrías para ofertarles al público en general y a los psicólogos capacitación. Y este fue otro bonito episodio de Psicopedia. Les agradecemos a todos que se hayan quedado hasta la parte final del episodio. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comenten aquí abajito qué les pareció el episodio del día de hoy. Ya saben, activen las notificaciones para cuando la plataforma les notifique cuando subamos un nuevo episodio. Y sin más dilación, nos vemos en el siguiente episodio de Psicopedia. Hasta la próxima.